Soy la pupila asombrada que descubre cómo punta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Hay algunos que nacen, otros crecen y otros mueren. Y otros que no nacen ni mueren. Son los más. Con estos recortes de ideas del poeta peruano César Vallejo emprendemos la aventura espiritual de hoy que, como siempre, tiene por santo y seña la pupila asombrada. Con un coterráneo de Vallejo estaremos conspirando hoy, así que enfilamos proa hacia el Perú, pero el Perú nuestro americano, en este barco, donde eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Escritor y periodista peruano, apoyó las luchas obreras y se pronunció en contra de la explotación indígena. Censurado y perseguido, fue enviado a Europa, donde se nutrió de los ecos de la Revolución Rusa y conoció las luchas obreras de Italia. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten a la ina sabiéndose que es atrecho y no hacen el sordo modo cuando se presente el hecho. Caramba y samba la cosa, el código del derecho. Fuera una paloma, volaría lejos de aquí, a otros brazos a dormir. Si pudiera, El colibrí la persiguió un constante, sin dejar de buscarla en su aflicción. La hora sonó, no permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó, del shock. La hora sonó, la hora sonó, del shock. Escritor y periodista peruano, apoyó las luchas obreras y se pronunció en contra de la explotación indígena. Censurado y perseguido, fue enviado a Europa, donde se nutrió de los ecos de la Revolución Rusa y conoció las luchas obreras de Italia. Intelectual y militante creativo, abogó por la politización del maestro y sentó las bases del marxismo latinoamericano que, según él, debía ser creación heroica y cuya inspiración había que encontrarla en nuestra América. Dijo José Carlos Mariátegui: la revolución no es solamente la lucha por el pan, sino también la conquista de la belleza. Sin sustento paterno y apremiado económicamente, comienza a trabajar a los 14 años en el taller de la editorial del diario La Prensa, desempeñándose como aprendiz de oficio. No tarda en ascender para convertirse más tarde en redactor, adoptando el seudónimo de Juan Chroniqueur. Mariátegui no pasa por la educación media, no va a llegar a la universidad, pero sí, desde muy jovencito, tiene vínculos con la vanguardia estética peruana y fundamentalmente con un grupo que se llamaba el Grupo Colónida, que era conducido por un poeta que era Abraham Valdelomar. Mariátegui participa activamente de ese grupo, realiza algunas actividades públicas que van a generar algunas polémicas, entre ellas un baile en el cementerio con una bailarina rusa, y además va al mismo tiempo formándose como periodista. En esos años también entabla amistad con el hijo de Manuel González Prada, destacado escritor, pensador y político de izquierda, que denuncia en su tiempo la explotación obrera y la sumisión de los indígenas.
Este es un segundo momento que creo que es fundante, que es un parteaguas en Mariátegui, en la medida en que su verdadera escuela va a ser el periodismo. Es decir, el periodismo como proceso de conocimiento, de auscultar la propia realidad peruana, que era una realidad compleja, dinámica, en ebullición, donde la calle también va a ser una escuela a cielo abierto, allí va a registrar numerosos acontecimientos y va a ir aprendiendo este fenómeno tan inédito que es la irrupción de las multitudes, de multitudes urbanas, de estudiantes activando por sus derechos al calor poco a poco de lo que va a ser la reforma universitaria, que si bien irrumpe en Córdoba en 1918, inmediatamente se va a irradiar al resto de América Latina, va a tener como un epicentro a Perú. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo modo cuando se presente el hecho. Caramba y samba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Vivan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Que vivan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba esa mala cosa, que viva toda la ciencia. Caramba esa mala cosa, que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia, que viva toda la ciencia. Son los versos de la chilena Violeta Parra en la versión de Jopo, una banda chileno-mexicana que se ubica en eso que algunos llaman rock alternativo latinoamericano. Fue fundada en el año 2010 por Rubén Albarrán, vocalista de la agrupación Café Tacuba, y ya van por su 5º disco. Y por los caminos de la música latinoamericana ya nos adentramos en el futuro inmediato. Bienvenido, Iroel. Un placer. Hoy estamos con José Carlos Mariátegui de cómplice fundamental en este programa. Sí, bueno, yo creo que en el recorrido que ha venido haciendo el programa por el pensamiento liberador de nuestra América, es una voz imprescindible. Teníamos esa deuda todavía. Y muy contemporáneo. Todos estos procesos, por ejemplo, en Bolivia, el papel del mundo indígena, no se puede abordar sin acercarse a la obra de Mariátegui. ¿Que fue contemporáneo de quiénes? Un poco para ubicar a nuestro público. En América de Media, por ejemplo, de todos los revolucionarios cubanos de esa década del 20, inicios de los 30, también en el mundo. Él está en Italia en el momento que surge Antonio Gramsci, es la influencia de la Revolución de Octubre. Y su concepción también, yo creo que es uno de sus aportes, aparte de esa idea que es citada por nuestro presidente en su discurso de Asunción, de que el socialismo en América tiene que ser creación heroica, no calco ni copia, es también una visión cultural del marxismo
que le da un peso importante a lo que lo vamos a ver en el material, ¿no? Se le llama mito, pero en realidad es una visión cultural del peso del mundo indígena, de esa zona a veces marginada. Casi siempre. Exactamente. Y también del mundo del campo, que en América Latina, pero en países como los países andinos no hay una clase obrera como tal, o sea, es este mundo indígena hiperexplotado, marginado, que viene de la colonia, las figuras de la burocracia que deja la colonia, esta figura que el gamonal, que en la Cuba prerrevolucionaria el sargento político, todo esto le da realmente a la lucha en América Latina hoy de los pueblos originarios, el pensamiento de Mariátegui, su libro fundamental, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Un hombre además que muere joven. Como todos los revolucionarios, como Villena, que también murió de un problema de salud, o como Gramsci también, que fue enfermo, salió de la prisión y murió, o como los otros que fueron asesinados, estoy pensando en Mella, en Guitera. Los grandes revolucionarios de la época, todos murieron jóvenes, ¿no? Y sin embargo también con problemas de salud, pero dejando una obra tremenda y que es hoy realmente, este es el tiempo de Mariátegui, de cómo se han volcado los pueblos originarios latinoamericanos en sus luchas y en enfrentar esta herencia de pobreza, de marginalidad, de exclusión, que primero trajeron los siglos de colonialismo y después el neocolonialismo y todo el despojo imperial de las riquezas minerales y naturales que están presentes en nuestras tierras y que no han sido para el beneficio de esos pueblos originarios. Así mismo. Gracias, Giroel. Te espero la semana que viene. Los primeros artículos escritos por Mariátegui coinciden con las primeras huelgas nacionales del movimiento obrero en Perú, y además se le suma un elemento que es determinante en las reflexiones políticas e incluso en el replanteo del socialismo en el propio Mariátegui, que son los levantamientos indígenas que se empiezan a vivir a partir de 1915 y que van a ser diversos a lo largo y ancho de Perú, que van a sorprender, van a de alguna manera obligar a Mariátegui poco a poco a replantear un socialismo autóctono que pueda tener en cuenta las raíces profundas, campesinas e indígenas de esa nación trunca que es Perú. Contexto, y con apenas 25 años, José Carlos Mariátegui funda a principios de 1919 el diario La Razón, desde donde defiende las ideas reformistas y apoya las luchas obreras y estudiantiles. A causa de posiciones políticas de izquierda favorables a la Revolución Soviética, es expulsado por el gobierno dictatorial de Leguía. Ante la alternativa de ser encarcelado, Mariátegui recibe una beca que lo aleja de Perú y emprende un viaje por Europa. Su experiencia en Europa marca un antes y un después en su vida. Allí hace su primer aprendizaje marxista y decide consagrar su vida al socialismo revolucionario en Perú. Reniega de sus escritos anteriores y define su pasado como la Edad de Piedra. Él, de alguna manera, por una especie de exilio blando otorgado por el gobierno de Augusto Leguía y por las incomodidades que generaba Mariátegui como militante ya, como periodista comprometido de la época, lo envían a Europa. Y
Europa diría que es su segunda escuela, ¿no? Si la primera escuela es el periodismo peruano, el poder registrar y dar cuenta de los acontecimientos y de estas multitudes en ebullición en esa Perú tan compleja y diversa, hay una segunda escuela que es también a cielo abierto, en una coyuntura de crisis civilizatoria, que es Europa y más específicamente Italia. Mariátegui llega a Italia durante los años del ascenso de las luchas obreras y la abandona con el fascismo en alza. La experiencia europea y particularmente su estancia italiana dejan una marca permanente en su concepción política. En Europa conoce las propuestas de Georges Sorel y Antonio Gramsci y comprende la importancia del mito como motor para emprender las luchas sociales. El concepto de mito que él retoma de Georges Sorel y de su libro Reflexiones sobre la violencia es un elemento fundamental para entender el socialismo indoamericano de Mariátegui, porque el mito no tiene que ver con una mentira, con una ficción, con un distanciamiento de la ciencia que poco beneficia a un proceso revolucionario, sino que por el contrario, el mito es un elemento catalizador, es un elemento movilizante, tiene que ver con los afectos, con las pasiones, con las imágenes que activan a los sectores populares en pos de la transformación de la realidad, y ya no va a ser el mito de la huelga revolucionaria como en Sorel, sino que vamos a estar en presencia de el mito del Ayllu, el mito de la comunidad indígena, el mito del Tahuantinsuyo como una civilización alternativa a la que estaba en decadencia en aquel entonces en Europa. En América Latina, esta perspectiva del mito se anuda a un tema capital, la cuestión del indigenismo. De allí Mariátegui extrae el mito incaico. No es la civilización, no es el alfabeto del blanco lo que levanta el alma del indio, es el mito, es la idea de la revolución socialista. Por ti, campamento de mi raza, la América es de mi raza.
Sombras de cocaína, viejos brujos de los montes, no abandonen sus hijos, gente buena, gente pobre. Indio tubano llorando que el tiempo feliz de comachos y bermejas, llorando por ti, campamento de mi raza. La América es de mi raza de Yaguareté. Es la América, es la América, es. Tono Lake, una banda que si se piensa en música alternativa, no hay mejor ejemplo. Y como preludio, aunque no esté de moda. Bienvenido, Fide. Gracias, Karen. Tono Lake sí, que es dos jóvenes de la Argentina, un lugar que se llama Resistencia, en el Chaco, y que han estudiado, bueno, no solo el folclore de su tierra, también han interactuado con las comunidades, buscando los músicos naturales de las comunidades toba en el norte de la Argentina, y que fusionan, escogen, de ese estudio han partido para, con la música electrónica del folclore, hacer un canto interesante que defiende la cultura de las comunidades de la Argentina, del norte sobre todo, que es la más folclórica, y que me parece un trabajo que viene muy bien con esto de Mariátegui, que estamos abordando en el programa, que es alguien que estudió precisamente el pensamiento, las culturas, los ritos, los mitos de la historia latinoamericana, para precisamente adaptar, digamos, o recrear el socialismo tradicional, meterlo dentro del mundo latinoamericano, adaptarlo bien a las costumbres, a los hábitos, a las tradiciones latinoamericanas. Y bueno, esto en el programa vamos a tener una sorpresita. Vamos a tener un adelanto que vamos a quería darte un adelanto que es con una camarita. A propósito del mundo de las aves que va a ir entrando por acá, vamos a hacer una de las historias de unas canciones maravillosas, que es El Colibrí, que es una canción anónima. Se dice que Silvio ha contado que se la escuchó a su madre Argelia cantarla desde que era chiquito, y después la sacó a la guitarra, y se ha llevado sorpresas en otros lugares a donde ha ido, y la gente ha tenido referencias de esa canción. Y esta vez, ¿quién la canta? Santiaguito Feliú. Quizás en un café, en un concierto, tal vez en la Argentina, no sé, no tengo idea, pero sí alguien con una camarita lo filmó. No se ve, por supuesto, como un video oficial grabado con cámara profesional. Pero creo que eso nos lo van a perdonar. Pero vale, porque además es una canción de amor, esa canción de amor tradicional tan hermosa de la historia del colibrí, y la flor, y que venga por Santiaguito con ese trobar siempre tan auténtico, me parece que va a ser un buen Pero momento. eso no es lo que vamos a ver inmediatamente ahora. No, ahora venimos con cantos de mujer. Con cantos de mujer. Vamos a traer a Lila Downs. Ya las estamos viendo ahí. A Lila Downs, que la conocemos, ha estado aquí en Cuba, una mexicana, las dos son mexicanas. Carla Morrison también va a cantar con ella, un video que habla sobre la mujer y que es ser paloma. Vamos a ver. Pero no es la paloma tradicional. Ser paloma. Gracias, Fide. Dale. No es el alfabeto del blanco lo que levanta el alma del indio, es el mito, es la idea de la revolución socialista. En ese mismo viaje, conoce además a quien será la compañera del resto de su vida, Ana Chiappe. Juntos tienen 4 hijos. Residí más de 2 años en Italia, donde desposé una mujer y algunas ideas.
avanzan las luchas por la reforma universitaria y crece el movimiento obrero. Perú continúa bajo el gobierno dictatorial de Augusto Leguía, quien lleva adelante un régimen represivo y políticas de entreguismo económico a Estados Unidos. Corre el año 1923 y Mariátegui regresa a Perú y se propone no solo difundir la doctrina marxista, sino revisarla a la luz de su propio país. Entre otras actividades, funda agremiaciones estudiantiles, campesinas y obreras y se desempeña como conferencista en la Universidad Popular González Prada. Esto le vale diversas formas de represión, censura y persecución política. Sin embargo, el compromiso de Mariátegui no se limita a las reivindicaciones obreras. También se muestra interesado por posiciones cercanas al feminismo y a la lucha por la igualdad sexual, y comienza a indagar las relaciones entre opresión femenina, sexualidad y poder. El tipo de mujer que produzca una civilización nueva tiene que ser sustancialmente distinto del que ha formado la civilización que ahora declina. Él es uno de los primeros marxistas que plantea que el educador, macho, varón, debe ser educado, ¿no? Un poco retomando las tesis sobre Feuerbach. ¿Por qué? Porque debe ser despatriarcalizado, porque considera que las mujeres solo deben educarse en la tarea hogareña, en su rol de madre, de reproductora. Y Mariátegui se nutre y aprende de las corrientes feministas de la época, a las cuales considera profundamente revolucionarias, y plantea, yo diría, una pedagogía feminista, una pedagogía de la despatriarcalización de las prácticas educativas, otorgando un rol protagónico a la mujer en los procesos no solo educativos, sino culturales, políticos y socioeconómicos. A orillas de una fuente más pura que la flor de la ilusión, y el huracán tronchóla de repente, cayendo al agua la preciosa flor, un colibrí que en su enramada estaba, corrió a salvarla, solicito y veloz. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. El colibrí la persiguió un constante, sin dejar de buscarla en su aflicción, y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Y así hay en este mundo seres que la vida les cuesta un tesoro. Yo soy el colibrí si tú me quieres, mi pasión es el torrente y tu brazo. Yo soy el colibrí si tú me quieres, mi pasión es el torrente y tú la flor. Como somos más que un programa de televisión, estamos en nuestro sitio web
y nos acogen también los blogs El Diablo Ilustrado y La Pupila Insomne. En redes sociales puedes encontrar nuestros contenidos actualizados. Cada semana compartimos el programa íntegro en Facebook y YouTube. Somos todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Su salud, siempre frágil, sufre un nuevo revés cuando en 1924 le amputan su pierna derecha por la aparición de un tumor, por lo que solo puede desplazarse en silla de ruedas. A finales del siglo XIX y comienzos del XX se producen en Perú importantes levantamientos indígenas que son reprimidos por las fuerzas gubernamentales, por lo que el indigenismo peruano opta por una visión más radical que reniega de la herencia española, se articula con posiciones de la izquierda revolucionaria y se propone como una forma de superar modelos políticos y culturales previos, tales como la colonia y la república burguesa. Inspirado en la doctrina marxista, pero lejos de una teoría totalizadora y una mirada mecanicista de la sociedad, Mariátegui busca construir un socialismo indoamericano. Esto lo lleva a revalorizar la tradición comunitaria indígena como base de construcción de un nuevo tipo de socialismo. Amauta resulta su proyecto editorial más importante. Desde sus páginas, Mariátegui presenta las claves políticas e ideológicas sobre las cuales fundar un proyecto socialista indoamericano. La revista Amauta es quizás la revista más importante que se editó en toda la región, comparándola con todas las revistas de vanguardia que se editan en los 20 en América Latina, y porque tiene la singularidad totalmente propia de articular vanguardia estética, teoría y apuesta política marxista e indigenismo. Junta esas cuatro cosas. Si uno ve el primer número de Amauta, en el primer número, por ejemplo, publican, año 26, publican la primera traducción de Freud al castellano, Introducción al psicoanálisis. Y así, digamos, tiene ese nivel de experimentación y de novedad permanente. Amauta iba a llamarse originariamente Vanguardia, y creo que es un dato muy curioso que finalmente decidan ponerle Amauta, que en lengua indígena significa maestro, el conocedor, aquel que porta determinados saberes y que los socializa, los difunde al interior de su propia comunidad y hacia otras latitudes. Esta idea de la Amauta, del maestro indígena, no solo en términos personales, sino colectivos, ¿no? Una revista que oficie como nexo articulador de estas diferentes experiencias de lucha, de estas tradiciones culturales, artísticas, pero también de las distintas vanguardias políticas, tanto en Perú como en el resto de nuestra América e incluso en otras latitudes mundiales, como es el caso de Europa, mixturarlas, ponerlas a dialogar en pie de igualdad. Dicha empresa no puede desvincularse de una profunda comprensión de las particularidades de la realidad latinoamericana sobre las cuales construir un socialismo autóctono. Y fue parte de un editorialismo programático, de un proyecto político-cultural que involucraba, en el caso de Mariátegui, también a un proyecto editorial, la editorial Minerva, que conducía, que dinamizaba el propio José Carlos, de la publicación de la revista y del periódico, mejor dicho, Labor, un periódico que tenía por propósito también generar instancias de formación, de difusión de ideas, de polémica fraterna para la constitución de un movimiento obrero organizado que todavía estaba en ciernes en aquel entonces en Perú. Mariátegui deja atrás la idealización romántica del indio del pasado incaico, que solamente consideraba al indígena como un ser autóctono al cual debía respetársele su forma de vida, para proponer el problema del indio en el presente que le toca vivir, como una problemática social y económica.
Se plantea la necesidad de construir la nación desde una visión inclusiva del indígena, y para esto es necesario pensar otro vínculo pedagógico que le dé lugar al indio como sujeto político. Aquello que Mariátegui planteaba de que no era posible erradicar el analfabetismo, pensar en la democratización de la educación de los indígenas si en paralelo no se discute el problema de la tierra. Discutir el problema pedagógico-político de los pueblos indígenas es discutir el acceso a la tierra y el reconocimiento de sus derechos como pueblos, incluso preexistentes a los estados-nación. El PDF de gran parte de los libros de José Carlos Mariátegui, audiovisuales sobre su vida y su obra, música en formato MP3 de Santiaguito Feliu, Lila Downs y Ana Tijoux. Todo eso te lo ponemos esta semana en nuestra carpeta en los Joven Club de Computación de todo el país. La vida del pueblo latinoamericano es un pueblo sufrido, es un pueblo de gran pobreza, que no lo merecemos. Nos han robado tantas cosas realmente, no lo merecemos nosotros realmente. No lo mereció ni Uruguay, ni Brasil, ni Chile, ni Paraguay. Sin embargo, todos estos países se están levantando.
Cuando tenga la tierra cantaré, un clásico en ese concierto sinfónico dedicado a Mercedes Sosa y en el que participaron varias de las más importantes cantautoras latinoamericanas, entre ellas Liliana Herrero, Teresa Parodi, Nadia Larche, Lorena Astudillo, Julia Senco y Lidia Borda. Y nosotros nos vamos con Mariátegui por esos mismos caminos que hemos transitado en el programa de hoy, los caminos de la rebeldía nuestroamericana, y en la voz de la cantautora chilena Ana Tijoux, que nos recomendó: tu estado de control, tu trono podrido en oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. Hasta la semana que viene. En junio de 1927, la revista Mauta es clausurada por la supuesta existencia de un complot comunista para derrocar el gobierno de Leguía. Su casa es allanada en varias ocasiones y sufre el acoso policial. En 1928, Mariátegui rompe con el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, partido fundado por el pensador y político Aya de la Torre, y crea el Partido Socialista Peruano, más cercano a los lineamientos de la Tercera Internacional. Ese mismo año, José Carlos Mariátegui publica su famoso 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, uno de sus libros fundamentales y aún vigente para la reflexión sobre la situación latinoamericana. Al respecto, en su advertencia expresa: mi pensamiento y mi vida constituyen una sola cosa, un único proceso. Y si algún mérito espero y reclamo que me sea reconocido, es el de también, conforme un principio de Nietzsche, meter toda mi sangre en mis ideas. El problema del analfabetismo del indio resulta ser, en fin, un problema mucho mayor que desborda del restringido marco de un plan meramente pedagógico. Cada día se comprende más que alfabetizar no es educar. La escuela elemental no redime moral y socialmente al indio. El primer paso real hacia su redención tiene que ser el de abolir su servidumbre. José Carlos Mariátegui denuncia el modelo educativo liberal, el cual reduce el problema del indio a la cuestión educacional y no lo aborda como problema social y económico. El pedagogo moderno sabe perfectamente que la educación no es una mera cuestión de escuelas y métodos didácticos. El medio económico-social condiciona inexorablemente la labor del maestro. Mariátegui encontraba en este modelo educativo liberal un modo de legitimar al sistema latifundista basado en el gamonalismo, que era una jerarquía de funcionarios o intermediarios que se ponía al servicio del latifundio para mantener un régimen de explotación del indio y así sostenerlo en la opresión y la ignorancia. La redención del indígena y de la clase trabajadora solo será posible poniendo fin a la explotación mediante un cambio en la propiedad de la tierra y los demás medios de producción. De allí, entonces, que se vuelva preciso denunciar el trato dispensado a los indígenas en lo que Mariátegui entiende como una línea de continuidad entre el virreinato y la república. La educación nacional, por consiguiente, no tiene un espíritu nacional, tiene más bien un espíritu colonial y colonizador. Mariátegui tiene previsto viajar a Argentina por motivos políticos y médicos. Su salud empeora y guarda la esperanza de recibir en Buenos Aires un mejor tratamiento, pero muere antes de partir, el 17 de abril de 1930, en la ciudad de Lima. Yo tengo la impresión que Mariátegui era anacrónico, en el sentido de su época no podía ser leído. Vos lo lees y te da la impresión que Los 7 ensayos fue un libro que no tuvo impacto en el momento. Digamos, el Partido Socialista no solo desmariateguiza porque Mariátegui muere, sino porque ya había perdido.
Digamos, había sido derrotada, todas sus hipótesis políticas habían sido derrotadas. O sea, que el problema de esa obra es que es anacrónica, es inactual en el momento que se escribe y es actual posteriormente. Es una cosa, es muy raro eso, pero pasa con muchas obras, digamos, que a su época no le pueden hablar o dicen cosas que nadie puede escuchar en ese momento y que sí le hablan a las generaciones posteriores. Construir en última instancia un sujeto sentipensante, afectivo, pero también que pueda ser riguroso en clave de análisis concreto de esa realidad tan compleja de decir que es la realidad contemporánea. Yo diría que la idea de construir un socialismo original, autóctono, y pensarlo de manera integral como alternativa civilizatoria y no solo en la clave de una impugnación a la dimensión económica de la explotación. Hoy más que nunca, ese planteo de Mariátegui de pensar que la crisis que se vive a nivel global, que sufre la sociedad toda, es una crisis de valores, es una crisis política, es una crisis socioeconómica, es una crisis cultural y por lo tanto la respuesta en clave de un proyecto alternativo también tiene que ser integral, tiene que involucrar a todas las dimensiones de la vida cotidiana y en ese plano Mariátegui tiene mucho para decirnos. Se trata de no copiar ni de calcar, como decíamos al comienzo, sino de pensar al socialismo como una creación heroica de los pueblos de nuestra América. José Carlos Mariátegui, periodista, intelectual y militante, defensor de los obreros y campesinos oprimidos, nos deja el deber de reflexionar sobre nuestra realidad latinoamericana para repensarnos desde nuestras riquezas y para conquistar la belleza. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. Países solo corporaciones, ¿quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está y ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, pago tu toldo, semilla, pascuala, método seguro. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos no suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polos.
polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, 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 la hora sonó.